no es una idea filosófica. La vid verdadera es una persona y no una simple persona, sino es el Señor. Jesús está diciendo, yo soy, o sea, Jesús lo dice, yo soy la vid verdadera. Lo más maravilloso de Cristo, oyendo un poquito lo que dice Filipenses, o entendiendo un poquito lo que dice Filipenses, que dice que se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente y muerte, hasta la muerte y muerte de cruz. También dice que no se aferró a ser igual a Dios. A veces leemos los evangelios y decimos, leemos cuando Jesús camina sobre las aguas y decimos, wow, qué milagro tan hermoso, ¿sí? O a veces cuando multiplica los panes decimos, qué milagro, ese es uno de mis favoritos. O cuando resucita a la hija de Jairo, wow, ese es otro, o a Lázaro, eso es otro de los milagros favoritos. ¿Saben cuál es el milagro más hermoso? Él pudo cambiar de forma, pero no de naturaleza. Entiéndanlo, porque Jesús es Dios. Él cambió de forma, pero no de naturaleza. Él era 100% hombre, 100% Dios. Cambió de forma. Dejó su trono alto y sublime, el cual ni un hombre puede mirar con estos ojos. Lo dejó, y dice la Biblia que se humilló hasta lo sumo. O sea, de el número infinito llegó al cero. Ese es el mayor milagro. Les voy a decir que el Dios Todopoderoso se hizo hombre. Tal vez no lo entendamos. Aquel que los ángeles se postran, aquel que creó todo, aquel Dios se hizo un esclavo, o sea, sin derecho. O sea, tú no tienes derecho a hablar, tú no tienes derecho a expresarte, tú no tienes derecho a decir nada. Estás cero. Ese es el milagro más hermoso. El que el Creador, el sobrenatural Dios, se hizo hombre. El día del monte de la transfiguración, los apóstoles no se tenían que asombrar porque esa era su naturaleza. No tendríamos por qué asombrarnos de que caminara sobre las aguas. Es Dios, o sea, es su naturaleza. Asombrémonos de lo que Él hizo en la cruz. De eso sí, y quedémonos callados. Porque imagínense ese hombre, o ese Dios, se vino a ser hombre y se quedó callado ante aquellos que lo enjuiciaban, ante aquellos que lo golpeaban, ante aquellos que lo crucificaron. Y lo más hermoso, por ti y por mí. Por su vida. Dice Jesús, yo soy la vid verdadera. ¿Qué quiere decir esto? La vid representa un árbol de uva. ¿Sí? Representa un árbol de uva. Dice, yo soy la vid verdadera. O sea, quiere decir que va a haber vidas que son mentiras. Va a haber vidas que no van a ser verdaderamente lo que ellos dicen ser. Pero Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Y esto está hablando de una persona, y no solamente una simple persona, sino es nuestro Señor Jesucristo. Y después dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Dios Padre es el jardinero.
Dios Padre es el labrador, el que está encargado de que la vid produzca fruto. ¿Cuál es la función de una vid? Pues la función de la vid es que produzca fruto. ¿Cuál es la función de tu trabajo? Es que produzca fruto. ¿Cuál es la intención de que tú seas cristiano? Que produzcas fruto. La intención del cristianismo no es nada más venir, orar, cantar y decirle a Dios, Dios, necesito que hagas esto en mi vida. Es bueno porque Él es nuestro Padre, pero ahí no termina el asunto, ahí no terminan las cosas, sino que tenemos que también dar fruto. Tiene que haber un fruto dentro nuestro. Este pasaje nos revela que cada rama, dice el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Este pasaje nos revela que cada rama o pámpano es cada rama la cual permanece en él. Cada creyente verdadero continuamente está siendo podado o limpiado. Note la palabra limpiará, está conjugada en tiempo presente futuro, desde ahorita, y lo va a hacer en futuro. Nos va a limpiar, nos estará limpiando. Eso es lo que está produciendo en nosotros un fruto, el fruto del Espíritu. El Señor nos hace ver cosas en nosotros que están mal en nosotros, que tenemos que ser limpiados. ¿Para qué? Para que llevemos fruto. Luego llevamos fruto y vamos a seguir siendo limpiados para que llevemos más fruto. Esto significa que nosotros constantemente estamos siendo limpiados y refinados para que de esta manera podamos producir más fruto. Por tanto, dice aquí, mire lo que dice el versículo 3. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado, Quiere decir esto, cada uno de ustedes, hermanos, cada uno de nosotros ya hemos sido limpiados. Fue por eso que utilicé Gálatas, capítulo 5, y vimos el versículo 19, donde dice, manifiestas son las obras de la carne. Y empieza a dar nombres, ¿no? Para que si en un momento dado yo tengo alguna de esas cosas, quede bien evidencia con Dios. Y me diga, esto está mal, tienes que ser limpiado. Lo peor de todo es que algunas mentes de los cristianos que tenemos así a veces, es que empezamos a decir, ¿ya viste? Por eso ya no quiero venir, porque ya el pastor me la está pidiendo. En lugar que nos predique que Dios es amor, ya me lo está pidiendo. Como en otros lugares o en otros lados nos enseñan que Dios es amor y que Dios desea lo mejor para nosotros y que Dios desea bendecirnos siempre. Eso está bien, pero ahí nos queda, porque tú y yo tenemos que producir fruto, porque dice la Biblia, dice Dios en su palabra, que el que no dé fruto, ese pámpano va a ser cortado y echado al fuego. ¿No es verdad? ¿Sí o no es verdad? Pues, digan amén los que están dormidos. ¿Sí aprendieron, bro? A mí me asombra esto porque es muy importante. La única manera en la que podemos permanecer en Él está en el versículo 3 que acabamos de leer. La única manera de permanecer en Cristo es por medio de la palabra de Dios. Usted y yo podemos permanecer en Él para que Él pueda llevar a cabo su labor en nosotros. Jesús dijo, permanezcan en mí y yo en vosotros. Y
el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque apartados o separados de mí, nada podrán hacer. El Señor declara, yo soy. Él no dijo, yo tengo la vid verdadera, sino Él dice, yo soy la vid verdadera. Entonces, es a través de la palabra de Dios donde nosotros permanecemos en Cristo. Porque cada vez que yo leo la palabra de Dios, el Señor me confronta con algo. El Señor me confronta con una situación en mi vida y empieza a veces a limpiarme. Empieza el Señor a hacer cosas en mi vida. Me empieza a mostrar dónde estoy mal. Y entonces empiezo después a llevar fruto. Tiene el Espíritu Santo la fuerza de trabajar en nosotros. Ya te lo dije, humanamente hablando, es imposible vivir una vida cristiana. Humanamente hablando. Por eso es imposible, hermanos, dice la Biblia, que todo aquel se engaña, todo aquel que cree que puede tener un pie en la iglesia, o puede tener un pie en el reino de Dios, o puede tener otro pie en el mundo. Dice la Biblia, te estás engañando. No puedes permanecer así. O eres frío o eres caliente, porque en tibio te voy a vomitar. El que sea santo, santifíquese más. El que sea inmundo, váyase. La única manera que podemos permanecer en Él es por medio de su palabra. Si ustedes recuerdan un poquito lo que dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, ahí estamos luego, capítulo 15, versículo 16, mira lo que dice. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a ustedes, y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él se los dé. ¿Qué les parece? Hace rato estábamos platicando de una persona que a veces dice, no, es que yo estuve ahí y pues a mí Dios nunca me dijo que nunca me cumplió nada de Dios. Veo cosas en la Biblia que Dios la verdad no cumple. Entonces Dios es mentiroso. Ahora, Dios me tiene que cumplir a mí todo lo que yo le pido sin yo nada dar a cambio, porque yo soy bien bueno, más bueno que Dios. Fíjense bien qué contrastes tenemos a veces nosotros. Tiene que verse el fruto del Espíritu. Si tú llevas fruto, y estoy hablando del fruto espiritual, del fruto de tu carácter en tu vida, dice la Biblia, todo lo que pidas al Padre en su nombre, Él te lo va a dar. Pero si solamente estás pidiendo por envidia, ¿por qué Dios te lo va a dar? ¿No es cierto? Pero si solamente lo estás pidiendo para contender, ¿por qué Dios te lo va a dar? Señor, yo quiero que tú bendigas este lugar y danos un auditorio tremendo con calefacción, ya, pues sí, no, el calor, que nos des así, para que vean los otros de allá, que nosotros sí estás aquí con nosotros.